Me pareció una lección maravillosa la idea de el trashumante. Porque muchos creen que trashumante significa simplemente aquel que viaja, ¿no? Que se traslada de un lugar a otro. En realidad es aquel que viaja, al menos en mis pagos ahí en la Patagonia. La transhumancia es el hombre, el arriero, el caballo pilchero al lado con las cosas, y a veces también hasta la familia, más allá de que es todo el ganado y por bastante tiempo que uno se va. Es decir, el trashumante es aquel que va con todo lo que tiene a cuestas, de alguna manera, ¿no? Así es que bueno, vamos a hablar de eso y de otras cosas. Hoy sigue habiendo... ¿Transhumancia? Absolutamente, ¿sí? Vamos a charlar otro día de ese tema. Atahualpa Yupanqui, un trashumante, se llama un documental que está presentándose por estos días. Y bueno, su director está en línea y vamos a charlar con él. Federico Randazzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Hola Alicia, Miguel, un gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Empecemos por ahí, si te parece, porque viste que muchas veces lo último que se piensa y se elige o se define es el título de una obra. ¿Cómo te fue con este caso para encontrar esto del trashumante? Bueno, tal y como lo decís, quizás fue una de las últimas decisiones a tomar, porque la película fue mutando mucho, el personaje, la investigación fue cambiando en la mirada que teníamos del proyecto, y sobre el final lo que queríamos era un nombre que haga honor a la película, que sea fiel a lo que iban a ver luego. Entonces nos parecía que, bueno, que esta palabra transhumancia, como bien ustedes lo conversaban ahí muy brevemente antes de la charla, de alguna manera reflejaba, explicaba, ilustraba, daba cuenta, digamos, del tipo de personaje y de película que estábamos haciendo. Uh-huh. Siempre se dice que Donata tenía como un grupo pequeño de temas que eran sus temas de siempre, ¿no? La guitarra, y el otro era el camino. ¿Cómo aparece eso en tu documental? ¿Cómo lo fuiste armando? Porque me decías recién, es como que fue cambiando mientras se hacía también. Claro, en ese sentido, Atahualpa es un personaje muy grande, muy prolífico y muy complejo. Esta película específicamente nació del comentario en una charla con Roberto Colla Chavero, el único hijo de Atahualpa y de Nenet Fitzpatrick, que es quien legó toda la obra y los materiales de Atahualpa. Él nos cuenta que había algunos materiales, cintas, videos que nunca habían digitalizado, que no se sabía qué tenían, que eran materiales que había traído su padre de algún viaje y demás. Y así es que empezó esta aventura, que al principio fue la de digitalizar materiales que estaban en el archivo personal de Atahualpa, luego intentar armar un mapa de materiales en el resto de los lugares del mundo, y nos dimos cuenta que eso era realmente complejo, porque el hombre no solo que había viajado mucho, sino durante mucho tiempo. Claro. Entonces, pasamos varios años intentando armar como un mapa de la transhumancia, del viaje de Atahualpa, y en un momento que nos dimos cuenta que era imposible, empezamos a debatir cuál era el guión, por dónde iba el enfoque, y de todos los Atahualpas que encontramos nos pareció que aquí había por lo menos una idea que estaba bien documentada en los materiales que teníamos. Estoy hablando de cartas, de pasaportes, de postales, de películas, de relatos, de libretos, de canciones que daban cuenta de un hombre que había usado el viaje como método de estudio. Atahualpa dice en una de las entrevistas que está en la película, el camino, la senda fue mi gran universidad, dice él. Entonces, de todas las ideas posibles o ideas fuerzas, si se quiere, que circulaban en torno a la obra y a esta atracción de Atahualpa, elegimos quedarnos con una, que era esta, y a partir de ahí fue que señalamos distintos viajes, como les decía, atravesaron todo el siglo XX. Para quienes se aproximan a la vida y a la obra de Atahualpa, ¿este es una buena forma de encontrarse con él? Es una puerta de entrada. Atahualpa, como les decía, es un personaje muy grande que tuvo una vida pública desde la década del 30 hasta el año 92, en el que murió, y que fue muy trascendente en Argentina y en el mundo entero, digamos. De alguna manera es un personaje particular porque él, antes de que la música se convierta en industria, antes de que exista el disco, de que las canciones sean mercancías, de que cuando todavía la música se escuchaba en vivo o a través de las radios en orquestas, en ese momento Atahualpa ya era un cantón popular conocido que había viajado por muchos lugares.
y muere en el año 92, cuando ya estábamos en la previa de internet, pero ya existía la industria, las megaestrellas, el disco, el cassette, el vinilo. En ese sentido atraviesa todos los formatos posibles y todas las derivas de lo que fue la industria de la música. Por eso es un personaje grande. Este es solo una puerta de entrada, eso es lo que quería decir, digamos, que se podrían hacer muchas películas con muchas miradas muy distintas de Atahualpa, muy ricas, porque el hombre era muy interesante. Quizás la faceta más conocida es la faceta como cantor, ¿verdad? Pero Atahualpa era un poeta singular, al mismo tiempo era un intérprete de guitarra con una calidad y una forma y un sentimiento para interpretar muy particular. Al mismo tiempo era un etnomusicólogo y un investigador y un recopilador de canciones y de coplas. También era un filósofo, un intelectual de lo que tenía que ver con las cosmovisiones de esta parte del continente, de nuestros pueblos originarios y demás. De manera que hay muchas entradas posibles. En la película van a ver una de ellas, sobre todo, ya les digo, la que tiene más que ver con el viaje como método de vida, ¿verdad? El cómo viajó de joven, cómo viajó más de adulto y luego hasta los últimos años de su vida. Un viaje que tiene muchos caminos, pensaba, ¿no? Desde su padre ferroviario, el viaje perseguido, que está muy bien plasmado en El payador perseguido, el viaje después por el mundo mostrando su arte, pienso en toda su obra vinculada con Japón, que lo fascinó tanto. Digamos que también hay muchos viajeros y muchos motivos del viaje. Nosotros reconocemos como tres grandes hilos, esto que yo les decía del siglo XX, de los modos de viajar de Atahualpa, que fueron más. Pero nosotros encontramos un primer gran viaje, que es la gran mayoría a caballo, por Argentina, por Chile, Uruguay, sur de Brasil, Perú, Bolivia, que es un viaje de etnomusicología, que por momentos lo comparte con Isabel Ares y con la gente de los investigadores de la Universidad de Tucumán, por momentos solo a caballo, por momentos con otros compañeros o colegas, pero él durante 15, 16, 18 años se dedica a viajar por todo el sur del continente para armar un cancionero. Cuando Atahualpa empieza el viaje, las músicas folclóricas del sur del continente estaban todas dispersas. Y una copla, una virala, una baguala, un estilo, una chacarera no tenían nada que ver. Eran todas expresiones de pueblos distintos. Después de Atahualpa, todo eso es el folclore. Digamos, esa es como su primera gran operación de el primero de sus viajes que nosotros leemos. El segundo es cuando él se mete en la política, que también queda bastante contrariado, porque se afilia al Partido Comunista 20 días antes del 17 de octubre del 45, es el momento en el que el peronismo de alguna manera irrumpe como gran fuerza popular en la Argentina, y Atahualpa queda en la vereda de enfrente, un poco en offside, luego es perseguido, es prohibido, es encarcelado, es torturado, y ahí viene el viaje del exiliado, un viaje forzoso en el cual de aquí ya no podía trabajar, entonces recorre en una primera parte de ese viaje algunos de los países del bloque soviético, y luego cruza la cortina de hierro y termina triunfando en el París capitalista, ayudado por sus amigos comunistas, pero con la paradoja de que es en el lado capitalista donde triunfa. Y luego hay un tercer hilo de viajes que ya es en la década del 60, cuando se abre, como vos bien decías, el capítulo japonés, país que visita en más de 10 ocasiones, y de alguna manera termina su método de aplicarlo al resto del mundo. Es cuando visita Marruecos, va a ir a Estados Unidos, decenas de países de Europa, todo Centroamérica. Entonces son como tres hilos bien distintos y bien diferenciados de su trayectoria, pero que lo encuentran viajando durante todo el siglo XX por todo el mundo. ¿Qué lo sorprende o lo interpela de Japón en esta secuencia de viajes que contás? Muchas cosas en principio. Es un país muy importante para Atahualpa, Japón. Atahualpa decía que su tema de interés era entender la relación entre la gente, entre el hombre y el paisaje, y cómo eso se expresaba en la música, ¿verdad? Él decía que las músicas de cada lugar, y a donde llegaba se hacía esas preguntas. Un poco con ese método es que recorre el mundo y llega a Japón, y en la primera de las giras es linda, en varias giras él hace esto de que recorre toda la isla, recorre más de 60, 70 ciudades en 90 días, que es como un promedio de estadía. Entonces tiene un diagnóstico bastante real, no solo digo desde el prejuicio, la idea del exotismo oriental que vemos acá nosotros, y en general como una mirada muy superficial, sino que puede efectivamente comprometerse en esa investigación y conocer muchos lugares.
La película ahí presenta un testimonio muy importante, muy lindo, que es el de Shiro Hamada. Tiene 2 o 3 momentos japoneses importantes la peli. Uno de ellos es el testimonio de Shiro Hamada, que fue el gran amigo de Atahualpa, traductor, con pinche en Japón, donde muy poca gente hablaba castellano, y Shiro era como un bálsamo para Atahualpa, porque era el interlocutor con el que podía compartir mucho sus días. Nosotros estuvimos con Shiro, lo grabamos hace 2 o 3 años, y Shiro murió pocos meses después de la entrevista, con lo cual ahí terminó de adquirir como un valor bastante singular desde lo periodístico. Y también un material de archivo apareció, que es una entrevista que le hacen a Atahualpa en una radio en NHK el último día de su primer viaje a Japón. Es en marzo del año 64. Es el último día luego de estos 90 días de recorrer la isla. Entonces, él tiene muy fresco todo esto mismo que ustedes me preguntaban, qué es lo que investigó, cómo conoció, qué le pareció y todas sus vivencias, y algo de todo eso naturalmente está ahí en la película. Sí, por otro lado yo recuerdo haber hablado hace muchos años con un guitarrista que nos decía, ya que lo mencionabas vos hace un rato, ¿no?, que la obra guitarrística de Yupanqui en otros lugares, Japón por ejemplo, es investigada como una obra de un músico académico y clásico, digamos. Se investiga no solamente su música, sino su forma de tocar. Claro, Sergio Pujol, el gran biógrafo de Atahualpa, que está en la película, que aparece, nos contaba que, tal y como lo decís, que Narciso Yepes, por ejemplo, gran concertista de guitarra clásica, lo que decía era, Atahualpa podría tocar lo que yo toco, que es música clásica, digamos, lo que yo no podría es tocar lo que toca él, lo que interpreta él, que es la música clásica, pero también con una sonoridad y una identidad originaria, con la profundidad de la tierra, que eso es, y como bien vos lo decís, lo que le da un rasgo muy singular a la interpretación de Atahualpa. Él fue un violinista frustrado, él quería ser violinista, estaba toda esta también la cuestión de Nenet, una de sus parejas, su gran pareja, digamos, que es la coautora con él de muchísimas melodías muy importantes de la música popular argentina, que también de alguna manera Nenet es un puente hacia la música clásica para Atahualpa. Lo cierto es que su búsqueda venía de antes, y ahí termina como de encontrar esa sonoridad, que es exactamente lo que vos definiste, el talento y la profundidad de una música muy clásica, que la hace que sea reconocida en todo el mundo, porque entra de alguna manera como en el canon europeizante y dominante de la cultura mundial, digamos, de lo hegemónico, y al mismo tiempo el originario. Lo que pasa, lo que tiene que circular Atahualpa, es que, bueno, esa profundidad se la puede dar un compositor europeo de lo clásico. Lo que no le puede es cruzarlo, o lo que es muy difícil de encontrar es quien lo cruza con esas melodías que él escuchó en todas estas regiones en esos viajes de los que hablaba al principio del siglo XX, cuando iba como recopilador a salvar las melodías que también estaba salvando Carlos Vega, Isabel Ares y tantos otros compiladores. Federico, para cerrar, ¿cómo te está yendo? Digamos, ¿esto se estrenó ya? ¿Está a punto de estrenarse? Contame eso. Esta película se estrena formalmente esta semana en el Inca, aquí en Buenos Aires, en el Espacio Gomón, el jueves 3. Esta misma semana ya se está dando en varias localidades de Río Negro y de Chubut, en la Patagonia, porque estamos participando del Festival de Bariloche. Nos vamos prontito a Neuquén, pero no hay mucho apuro, y la verdad es que 2 cosas. ¿Cómo nos está yendo? Muy sorprendidos. Yo la verdad que estoy muy gratamente sorprendido, porque si bien Atahualpa es un personaje universal, y como a mí también me gusta decir estos días, parece un viejo discontinuado con olor a naftalina, que está ahí como luchando con telas de araña en el Museo de la Argentina. Sin embargo, el referente más importante de la música urbana hoy me tiene muy presente Atahualpa. Que sería Woz, que sería Trueno, que sería Louta. En sus canciones, por lo menos mi hijo las escucha, aparece el nombre de Atahualpa, aparece su voz. Y también es muy lindo ver, no sé, personajes como Patti Smith, una referente de la cultura punk, que todo el tiempo lo tiene presente también. Entonces, la confirmación es de que el Atahualpa está vivo y nos está esperando en el futuro, es un poco lo que a mí me gusta decir. Porque su obra, lejos de estar discontinuada, o lejos de estar referenciando una Argentina del pasado, una Argentina rural y demás, yo encuentro que es tan grande la confusión y el desconcierto que habitamos estos días. En la obra de Atahualpa encuentro muchas respuestas a los problemas que tenemos. Y la verdad es que increíblemente la gente lo está como confirmando, en el sentido de que el interés no es solo del público mayor, sino del público juvenil.
el interés se excede ampliamente a la parte musical, de manera que nada, estamos aquí, ahora viene la etapa de acompañar a la película y hacerla trashumar, como dice Atahualpa, por todo el país y por todo el mundo. Nuestra idea es poder acompañarla, llevarla y compartirla con la gente. De un sueño lejano y bello soy peregrino, dice, ¿eh? Exactamente, esa exactamente. Esa es la transhumancia. Mira, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos y ojalá podamos charlar de nuevo cuando traigas la película por Misiones. Lo podemos ver acá. Yendo, si fuera por nosotros, yendo ya mismo, así que quienes quieran darnos una mano o ver cómo podemos generar las condiciones, yo les voy a dejar el Instagram de la película, que es Atahualpa Yupanqui_documental, donde estamos todo el tiempo subiendo ahí las funciones, los materiales, y nada, más temprano que tarde deberíamos estar ahí en Misiones también. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes a total disposición. Bien, buenísimo. Hablábamos con Federico Randazzo Abad, quien es el autor de este film, que le